Bienvenidas y bienvenidos hoy a Tejiendo Sentido. Como siempre, una alegría gigantesca estar aquí en este espacio, construyéndolo día a día con ustedes en este tiempo de recogimiento, en este tiempo de aislamiento, que yo lo llamo como un tiempo de recogimiento y del crecer, que estamos aprovechando profundamente. Muy agradecido con la presencia de ustedes, con la perseverancia. Cada uno de ustedes sabe lo importante que es en este proceso y me da muchísima alegría estar de nuevo compartiendo. Ayer estábamos explorando diversos aspectos de nuestro crecer interior, de la forma de abordar los procesos de la vida. Estábamos tratando de contemplar como esa capacidad de discernir y de poder conducir como nuestras sensaciones hacia un estado más alto de reacción en función con eso que queremos alcanzar, que es un espacio o una conciencia como de paz y de confianza profunda en la vida, más allá de las circunstancias, enraizados en el amor a la vida por encima de cualquier circunstancia. Ayer estábamos hablando de algo que es muy bello, que siempre quiero que quede en nuestro corazón, y es esa capacidad de darnos cuenta de que no hay ningún acontecer que pase en nuestro campo de experiencia que no tenga en su entraña una luz de comprensión espiritual. Así que todos los procesos que nosotros estamos experimentando, todas las situaciones, todas las relaciones, todos los asuntos que nosotros estamos atravesando a través del viaje, que significa estar en este plano de experiencia, tienen dentro una luz de comprensión espiritual. Eso es muy importante. Y cuando nosotros estamos frente a situaciones que nos colocan en una situación profunda, en una situación de exaltación interna, cuando se nos mueve el piso de nuestra cotidianidad, cuando las cosas que de alguna manera se convierten en un marco de repetición o de hábito o de estructura que de pronto queremos alcanzar y que queremos como consolidar, y de pronto la vida nos mueve el piso, es porque hay procesos transformativos que están llegando a un tiempo de madurez y la vida nos está invitando a dar un paso más allá para nacer a nuevos estados interiores, estados ojalá siempre más cercanos a la autenticidad de nuestro corazón, a eso que somos por encima de nuestra propia personalidad condicionada, en función de que esa personalidad sea un canal coherente de lo profundo que nosotros venimos a traer a la tierra y de lo profundo que realmente somos en la fuerza de vida. Ayer estábamos hablando de un aspecto muy importante y surgió una pregunta de alguien que nos está acompañando ayer y hoy también está acá con nosotros, que es Camila, y ella tenía una pregunta, porque aquí estábamos hablando de cómo asumir los procesos y que en lo posible, ojalá los procesos nos permitan poder alcanzar como un deseo, una altura, una comprensión superior, una forma de reaccionar diferente. Y la pregunta que se suscitó es, ¿y entonces qué hacer con las emociones que se sienten? Porque también reprimir las emociones sería algo que realmente oscurecería nuestra interioridad, nuestra mente. Entonces, aquí dentro de lo que nosotros estamos tratando de profundizar, no se trata de rechazar algo o de reprimir algo. Se trata de tratar de extraer como luz y comprensión espiritual de los procesos. Es decir, si yo estoy experimentando emociones negativas, las estoy experimentando, indudablemente están allí, no puedo hacer nada al respecto, las estoy experimentando. Así yo quiera creer otra cosa, así yo con mi voluntad quisiera otra cosa. A veces las emociones negativas están allí y no hay nada que hacer. A veces nuestras reacciones frente a circunstancias, procesos, nos desbordan y nosotros no podemos evitar estar en la entraña del sufrimiento. Es inevitable. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué estamos experimentando eso y qué podemos hacer con eso? Porque cuando nosotros nos colocamos desde el campo
de nuestra ignorancia, digámoslo así, de nuestro egoísmo, pues las circunstancias nos llevan a consolidar una sensación de separatividad, una sensación de ausencia, una sensación de carencia, una sensación de soledad, una sensación de ausencia profunda. Y es porque nosotros estamos contemplando desde un nivel de percepción en el que no nos estamos dando cuenta de lo que realmente somos, como en la entraña de la vida que trasciende nuestra consideración de que solo somos cuerpos. Y esto suena misterioso, porque uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué somos? Si no somos cuerpo, ¿qué somos? ¿No? El cuerpo expresa la vida que somos. Nuestro cuerpo es un vehículo de expresión de nuestra interioridad, pero nuestra interioridad es vida y la vida está conectada con todo. Yo siempre intento dar una imagen que me gusta a veces hasta dibujar, de que nosotros hacemos parte del árbol de la vida. Imagínense un árbol lleno de, muy frondoso, con muchas ramas, y que una de esas ramitas estamos nosotros. En una de esas ramas está nuestra corporalidad, pero nosotros solo podemos ver de nosotros mismos nuestro cuerpo. Nosotros no somos capaces de considerar que hacemos parte del árbol, de la rama, también de las raíces, del tronco, de todo el árbol. Y todos los seres que nos rodean son ramificaciones de ese árbol de la vida, pero el árbol es solo uno y la vida es solo una. Y llegar uno a considerar ese aspecto esencial y vital realmente no es tan sencillo, porque nosotros sentimos que nuestra conciencia está configurada y de alguna manera en el marco de nuestra constitución física. Es nuestro estado, es nuestro nivel. Sentimos que nuestra vida solamente es nuestro cuerpo. Es muy difícil sentir que somos más allá de los límites de nuestra piel. Esto ha sido algo que hemos enfatizado, pero que es muy importante porque de ahí arrancamos. Está bien. Está bien arrancar desde donde tenemos que arrancar. Y si estamos experimentando emociones negativas, no las vamos a reprimir. La pregunta que nos vamos a hacer interiormente es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué estamos honrando con esto? ¿Desde dónde estamos experimentando esto? Porque nosotros somos seres humanos, es decir, por mucho que queramos ser seres trascendentales, si salimos bajo la lluvia, el agua nos va a mojar y vamos a sentir el agua en nuestra piel. Si salimos al sol, pues el sol también nos va a tocar y vamos a sentir calor. Eso mismo que ocurre en nuestra dimensión física, también ocurre en nuestra dimensión emocional y en el propio campo de la esfera de los pensamientos que constantemente nos rodean, que habitamos y con los cuales nos experimentamos. Pero la cuestión es, ¿qué vamos a hacer? ¿Desde dónde vamos a contemplar? Entonces, si yo estoy experimentando emociones negativas, es como cuando yo salgo al campo y estoy experimentando una tormenta. Está la tormenta, está la lluvia, están los truenos, están los rayos. Es inevitable, eso está sucediendo, es parte de la naturaleza de las cosas. Lo que la vida nos cuestiona es, ¿qué vas a hacer con eso? Si yo me pongo a maldecir, a sentir que todo es lo peor, que por qué vivo eso, quiere decir que todavía no estoy como en esa sensación de entender que todo lo que yo estoy experimentando es para desarrollar mi comprensión espiritual, mi comprensión interior. No me estoy dando cuenta de que la tormenta también me está trayendo algo bueno. Es decir, las emociones, las situaciones, las relaciones, las experiencias, sean la que sea, está trayendo conciencia, está trayendo más sensibilidad a nuestra vida, está trayendo algo positivo. Pero para nosotros es muy difícil darnos cuenta de ello, porque nosotros nos identificamos con las emociones como si las emociones fueran nuestra realidad. Y simplemente es simplemente una atmósfera, un escenario, una situación que también pasará. No va a permanecer. Por mucho que la tormenta quiera permanecer para siempre, la tormenta también va a pasar y va a salir el sol. Y por mucho que el sol quiera permanecer y el día quiera permanecer, pues también llega la noche. Y así sucesivamente en el transcurso de nuestra vida vamos viviendo y habitando una cantidad de paisajes, de situaciones, de relaciones, de experiencias, pero en la entraña de todas esas situaciones y relaciones
quizás un día podamos abrir los ojos y darnos cuenta de que hay un amor, de que hay algo sagrado, de que hay algo que es muy profundo, que quiere revelarse a través de todas las cosas. Y para uno es muy difícil extraer como esa sensación o esa comprensión así nomás. Por eso es necesario también como a veces reunirnos a conversar de estas cosas. Por eso es importante investigar interiormente, que esa es la base fundamental, porque la base de todo nuestro descubrimiento y desarrollo somos nosotros mismos. Nosotros somos un libro abierto que tenemos que aprender a leer. La naturaleza es un libro abierto que tenemos que aprender a leer. Todavía no leemos bien las circunstancias y los procesos y por tanto todavía nuestra escritura no está del todo como conectada con esa sabiduría existencial que podría hacer que lo que plasmásemos en el plano del pensamiento y el acto pudiera dar cuenta de una realidad mucho más vasta, mucho más sensible, mucho más humana, mucho más libre. Esto tiene demasiada importancia. Entonces, no se trata nunca de reprimir un estado, de reprimir una emoción, sino estar despierto siempre, sea lo que sea. Así estemos en la ansiedad, así estemos en la presión del mundo, así estemos en la angustia, así estemos en cualquier circunstancia. Siempre la pregunta interna es, ¿desde dónde voy a contemplar esto? Si lo contemplo, como hemos hablado acá, desde el egoísmo, pues voy a justificar muchas cosas, voy a justificar estar totalmente encadenado a esas emociones. Pero si empiezo a justificar es la vida, la luz que trae toda experiencia, el crecimiento de mi propia alma, si empiezo a justificar la dimensión vital, si empiezo a justificar la vida, por encima de cualquier circunstancia, entendiendo que una cosa es la vida y otra cosa la manera en que yo me relaciono con ella. Si yo empiezo a darme cuenta de todas estas cosas, entonces comienzo a avanzar, a poder establecerme desde otro lugar. Y hoy un tema que a mí me parece que es muy bello y quiero traerlo aquí entre nosotros, es un tema que yo he denominado como el miedo a la libertad. ¿Por qué nosotros tenemos miedo a ser libres? ¿Y qué es lo que se convierte para nosotros en algo que nos subyuga o nos esclaviza? Nosotros sabemos que realmente el estado de libertad no es propiamente el estado en el que podemos hacer lo que queramos o un estado en el que podemos tiempo y espacialmente movernos a cualquier lugar o no estar dentro del ámbito del orden de la naturaleza. No, no se trata de eso. La libertad está mucho más asociada con el reconocimiento de lo que somos en lo profundo. Y cuando nosotros empezamos ese reconocimiento de lo profundo, vamos a ver que a pesar de cualquier sensación, situación, bucle, emoción o lo que sea, en el centro de nuestro corazón hay una paz, hay una irradiación, hay una vitalidad, hay una inocencia, hay algo sagrado que está allí. Y eso es más como el sendero de la libertad. El sendero de la libertad es el sendero de ser uno mismo, por encima de todos los condicionamientos estructurales, culturales, familiares, llamémoslos así, kármicos, de acciones y consecuencias. Lo que es importante es cuando nosotros empezamos a romper identificación con ese orden reactivo, emocional, mental, todas esas estructuras, y empezamos el proceso de investigación de lo que somos realmente interiormente, más allá de cualquier cosa, porque en el núcleo de esa búsqueda nos vamos a encontrar con la potencia de la vida, con la potencia creadora. ¿Qué somos nosotros? Yo hago esta pregunta últimamente a la gente, ¿qué significa ser seres humanos? Y yo les digo a las personas, ser humano es reconocer que somos una conciencia y una conciencia en desarrollo, pero un ser humano es una conciencia, es conciencia. ¿Qué es conciencia? Es percepción y es creatividad. Entonces esas son las dos cosas que siempre tenemos que estar muy despiertos. ¿Cómo estoy percibiendo y qué estoy creando? Las dos cosas se juntan. Es como si las dos cosas estuvieran siempre mancomunadamente coexistiendo en la expresión y en la vivencia, en la forma en que yo experimento las cosas. Entonces, de alguna manera, ser seres humanos es reconocer que somos conciencias.
en este momento, esta conciencia que yo soy, pues obviamente está percibiendo el mundo a través de este cuerpo. ¿Y mi cuerpo qué es? Un campo de sensibilidad, un campo de sensorialidad. Yo soy una conciencia que está percibiendo el mundo a través de mis sentidos. Eso, digamos, en el nivel más básico de todos los niveles. Digamos, cuando me siento que estoy dentro de esta corporalidad. Y desde allí es que empiezo a contemplar el mundo, la vida. La pregunta es si hay la posibilidad de acceder a una forma de captación y de percepción superior a lo que los sentidos señalan. Eso es muy profundo. Y también tratar de comprender si los sentidos también son puertas y expresiones de cualidades más sutiles. Digamos, yo puedo decir, yo veo el mundo, abro los ojos y veo el mundo, pero también yo puedo hablar de las visiones interiores que yo experimento. Y puedo decir que a veces esas visiones internas que tengo no son propiamente imágenes, sino es un sentimiento, una sensación. Y yo puedo sentir interiormente, he visto algo sagrado, que no es necesariamente algo que visualmente tiene una forma, como está expresada en este plano, pero es una visión. Eso es lo que se llamaría como una visión espiritual, digamos así, una visión profunda. Y asimismo, con el oído, con todos nuestros sentidos. Los sentidos son desde la expresión física como estas puertas que nos permiten acceder a un orden de lo tangible y manifiesto, pero también son expresiones de dimensiones de sutilidad interna, que tienen unas correspondencias y unas connotaciones preciosas. Entonces el oído, el escuchar, todo eso tiene profundidades que yo siento que se despiertan, se realzan y alumbran cuando despierta en nosotros ese sentido profundo que empieza a tener una relación directa con la vida en sí. Es decir, nuestros sentidos captan este plano de experiencia, pero que dentro de nosotros conecta directamente con la vida, que dentro nuestro tiene una sensación total y una percepción total de ser existencia, de ser vida, por encima de cualquier condición. Ese sentido es el sentido de uno poder darse cuenta de que vive, ese sentido interior que te permite percibir la vida en sí, es el sentido que tenemos que desarrollar. Es cuando nuestra conciencia despierta a una realidad. Antes de eso, nosotros estamos en la captación de toda esta serie de sensaciones, paradigmas, pensamientos, expresiones. Pero la idea profunda, y por eso mucho de lo que nosotros estamos aquí tratando de alcanzar, tratando de compartir, tratando de desarrollar juntos, es el amor a la vida de forma incondicional. Ese amor a la vida de forma incondicional solo nos lo puede dar ese sentido interno que nosotros podemos llamar como el corazón, llamémoslo así. Pero es ese sentido que a ti te permite tener una conexión con la vida, porque no es una idea sobre la vida, sino es sentir la vida en sí. Porque cuando un ser humano siente la vida en sí, siente esa conexión con la vida, se empieza a romper el egoísmo, se comienza a sentir que la vida trasciende los límites de la piel, del tiempo, del espacio, de la muerte. Uno empieza a sentir la belleza y sacralidad de la existencia, que no solamente es competencia de mi personalidad, sino que se expresa en toda vida. Empiezo a sentir la sacralidad de la vida y eso es algo que tiene una belleza infinita. Entonces, aquí lo que estamos tratando de desarrollar es una sensibilidad consciente del plano en el que estamos, porque nosotros tenemos que saber desde dónde estamos arrancando. Es inevitable. Tenemos que saber desde qué peldaño estamos arrancando. Y desde el peldaño en que comencemos a caminar es perfecto. Ese peldaño igual es una consecuencia de mucho recorrido. No hay ninguno de los que estemos aquí en este espacio, hoy, aquí, compartiendo esto, que no seamos seres que hemos recorrido toda la experiencia humana. Nosotros somos el legado de toda la experiencia humana y de la experiencia de la naturaleza y de la experiencia del universo entero. Eso es algo muy misterioso. Uno dice, no, yo no soy nada, pero igual en nosotros está toda la memoria, o sea, todo ese recorrido
de toda la experiencia del campo de la vida manifestándose, hasta llegar a la posibilidad de un ser humano que puede llegar a hacerse consciente de la vida misma. Y eso tiene una belleza infinita. Y uno puede decir, no, pero entonces todo ese recorrido gigantesco que el ser humano ha vivido para llegar a este estado de egoísmo y dolor que vivimos como humanidad, un estado de desigualdad, de guerra, de dolor, de sufrimiento, de banalidad, de consumo. Yo lo que les digo es que todo es necesario. Es decir, necesitábamos desarrollar nuestro egoísmo, necesitábamos desarrollar esa esfera de actividad de un yo egoísta para de alguna manera revelar conscientemente el vacío, ausencia, caos que representa ese estado desconectivo y empezar conscientemente el sendero de conectarnos. Por eso les digo que ninguno de los aspectos o de los procesos que como humanidad hemos vivido es descartable. Y así como la humanidad tiene que pasar por todas esas cosas, uno mismo dentro de su propia esfera de actividad también está en ese mismo recorrido como persona. Es decir, no hay ningún aspecto de tu vida que no sea súper importante, hasta los aspectos más oscuros de las vivencias, porque te están haciendo sensible a algo. Cuando uno, por ejemplo, ha tenido pulsiones de muerte, es porque lo está llamando a uno la conexión con la vida. Cuando todas, acá lo hemos hablado como lo que hay detrás de la oscuridad, ¿no? Como la luz que hay detrás de la oscuridad, que alguna vez lo estudiamos acá en Tejiendo Sentido, como lo hacían los alquimistas, como con estas visiones planetarias y astrológicas de lo que ellos consideraban los 7 pecados capitales, detrás de los cuales hay una virtud sagrada, ¿no? Que hablábamos que el sol era el orgullo y detrás estaba la humildad. Y estábamos tratando de profundizar en todas esas cosas desde esos marcos de referencia de diferentes campos, estructuras, como del camino interno que se han recorrido. Pero a lo que vamos profundamente es a la comprensión de que estamos aquí por algo sagrado y lo que estamos aquí por algo sagrado es para conectar con la vida. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos miedo a eso? ¿Por qué tenemos miedo a conectar con la vida? Y uno dice, pero uno sí tendrá miedo a conectar con esa esfera de percepción en que se siente la conexión con la vida plena, incondicionada, y uno puede sentir la sacralidad y el amor a la existencia que eso significa. ¿Será que uno sí puede avanzar en eso? ¿Por qué tenerle miedo a eso? Porque nos da mucho miedo cambiar de estado. Nosotros nos apegamos a los estados en los que estamos. Para el ser humano es muy difícil las transformaciones. Transformarse realmente es algo que tiene mucha complejidad para nosotros, porque nosotros estamos apegados a las estructuras. Nosotros decimos, no, puede ser que allá ese paisaje sea mejor, pero yo ya estoy acá, yo ya conozco cómo es la historia, ya sé cómo me paro, cómo es mi vida, yo la verdad ir a otro cuento, aventurarme un poco más allá, como recorrer un poco más, no sé, yo ya hice un esfuercito, ya llegué a algo, yo me quedo acá. Acá lo que estamos invitando es a reconocer que la vida es una aventura maravillosa, estar vivos y poder estar en este campo de experiencia. Y la sabiduría, tal y como la concebimos dentro de este espacio, es más qué tanta conexión tienes con la vida en sí, qué tanto percibes la sacralidad de la vida. Eso es sabiduría. La sabiduría no está en el marco de cuánta racionalidad tienes o cuántas ideas tienes sobre las cosas que componen el mundo. Eso hace parte de nuestro desarrollo y es una parte importante, es una parte que también hay que recorrer. Pero aquí lo que se llama sabiduría es que tanto eres capaz de percibir la sacralidad de la vida, de tu existencia, que se extiende a toda existencia. Un sabio es el ser que ya reconoce lo que es la vida, ya sabe lo que es esa sacralidad. Entonces, se convierte ese ser en un canal hacia los otros de poder trascender la muerte. Un sabio es el ser que trasciende la muerte.
¿Y quién es el que trasciende la muerte? El que conecta con la vida en sí, en el que desarrolla esa capacidad consciente de percibir no solamente este mundo de sensación, sino la vida en sí misma y las cualidades que esa vida implica. Y, como hemos hablado aquí, dentro de las raíces profundas que podemos empezar a sentir de esa vida, porque obviamente somos pequeños bebés apenas despertando, y nosotros podemos llegar a sentir ciertas cualidades de esa vida en sí. Y en las sabidurías del mundo, que es muy bello, en muchas sabidurías del mundo, a ese estado de, a esas cualidades que la conciencia empieza a percibir que tienen que ver con la vida en sí, se les llama sabiduría y amor, amor y sabiduría. Hay diversos nombres, esos estados de conciencia tienen diversos nombres, pero tienen muchísima belleza eso. Que yo les decía a ustedes que en la raíz del alma está ese propósito de la vida de llenar a toda conciencia de sí misma en plenitud total. Y a eso es lo que se llama como el amor existencial. Y cuando nosotros queremos ser fuentes de llenado para todos los que nos rodean de lo más elevado, entonces empezamos a darnos cuenta de eso. Y mucho es como los caminos o el camino que se va abriendo en nuestro recorrido. Pero la pregunta que yo hoy quería dejar como una semilla meditativa para que nosotros empecemos a profundizarlo es, ¿por qué tenemos miedo a la libertad? Es decir, ¿por qué preferimos estar apegados a las emociones, a los procesos de este mundo? O sea, ¿por qué preferimos eso a sentir paz interior? Y uno puede decir, pero ¿cómo así? Todos nosotros queremos paz interior, eso es un deseo total para nosotros, todos queremos esa paz. Yo les digo, no, no es tan así. Racionalmente, nosotros podemos llegar a considerar que la paz, que lo amoroso, que la sacralidad serían estados deseables. Pero el que desea eso con todo su corazón y toda su alma, esos ya son más, no es como tantos los que están en esa sensación, ¿no? Desear amar la vida de una forma total, desear la libertad total. Traten de sentir eso en sus corazones. Yo realmente si quiero dar el paso hacia la libertad, quiero ser libre. Es decir, no estar condicionado a las relaciones, a las situaciones, para sentir la sacralidad de la vida y sentir la belleza de la existencia que soy. Como hijo de la vida, puedo empezar a dar esos pasos, puedo caminar eso. Eso tiene muchísima, muchísima belleza. Entonces, la invitación es esa, la invitación es avanzar, la invitación es que vamos a trascender la muerte, vamos a reconocer la belleza de la vida que no está limitada por la corporalidad. Vamos a sentir que somos almas y que todo tiene alma, todo tiene alma. El ser humano, los animales, las plantas, todo tiene alma. Esa percepción de unicidad, esa percepción de reconocer la vida en sus diferentes manifestaciones, tocándonos, haciéndonos regalos. Hoy también quiero hacer una exaltación muy profunda sobre la belleza, por ejemplo, de los animales en nuestra vida, como ángeles que nos acompañan. Hay un texto de la Torá precioso, y ahí donde se exalta la belleza de la naturaleza. Y hay un texto en el Talmud, en uno de los libros sagrados, en donde se enseña que así la Torá no hubiese existido, están los animales allí, y que pudiendo conectarnos con ellos, con su lenguaje, con lo que ellos nos muestran de la armonía del universo y todas las cosas, podríamos empezar a acceder al libro abierto de la vida consciente. Entonces, exaltar mucho a los animales que en la sabiduría son ángeles que nos acompañan y reconocer que en ellos también hay mucha belleza, que en los animales también hay un alma eterna, que ellos también están dentro de nuestra propia alma. En la sabiduría todas las almas están dentro de nuestra alma, todo lo que existe está en nosotros también.
Reconocer eso es muy bello, porque todos son aspectos de nosotros y por eso tenemos que honrar todas las cosas. Entonces, dar muchas gracias a la vida por todos los regalos que nos da, por la naturaleza, por todas sus expresiones, por los seres con los que hemos compartido con plenitud, todo lo que significa un regalo que de alguna manera nos enseña, nos conecta con el amor a la vida de forma incondicional. No es sencillo vivir, no es sencillo vivir muchos procesos de transformación, no es sencillo cuando tenemos que vivir procesos de desapego profundos, pero siempre recordar que en el centro de toda experiencia está una comprensión espiritual por ser revelada.